Mi nombre es Michael Ruiz, les hablaré sobre los métodos de control y detección de errores y compresión de datos. Las redes deben ser capaces de transferir datos de un dispositivo a otro con total exactitud. Si los datos recibidos no son idénticos a los emitidos, el sistema de comunicación es inútil. Sin embargo, siempre que se transmiten de un origen a un destino, se pueden corromper por el camino. Los sistemas de comunicación deben tener mecanismos para detectar y corregir errores que alteren los datos recibidos debido a múltiples factores de la transmisión. Código detectores y correctores de error. Esto se refiere a los errores de transmisión en las líneas por diversos factores, como el ruido térmico, ruido impulsivo y ruido de intermodulación, dependiendo del medio de transmisión y del tipo de codificación empleado. Se pueden presentar otros tipos de anomalías como ruido de redondeo y atenuación, así como cruce de líneas y eco. Se han diseñado dos estrategias diferentes para el tratamiento de los errores. Entre los primeros tenemos código detectores de error. Consiste en incluir en los datos transmitidos una cantidad de bits redundante, de forma que permita al receptor detectar que se ha producido un error, pero no qué tipo de error ni dónde, de forma que tiene que solicitar retransmisión. El otro que tenemos es código correctores de error. Consiste en la misma filosofía que el anterior, incluir información redundante, pero en este caso la suficiente como para permitirle al receptor deducir cuál fue el carácter que se transmitió. Por lo tanto, el receptor tiene capacidad para corregir un número limitado de errores. Control de errores. Se trata, en este caso, de detectar y corregir errores aparecidos en las transmisiones. Puede haber dos tipos de errores. Tramas perdidas, cuando una trama enviada no llega a su destino, y la trama dañada, cuando llega una trama con algunos bits erróneos. Hay varias técnicas para corregir estos errores. Detección de errores. Se añade un código en función de los bits de la trama de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. La otra es confirmaciones positivas. El receptor devuelve una confirmación de cada trama recibida correctamente. La retransmisión es cuando ha pasado un cierto tiempo, si el emisor no recibe confirmación del receptor, reenvía otra vez la trama. Y por último, confirmación negativa y retransmisión. El receptor solo confirma las tramas recibidas erróneamente y el emisor las reenvía. Todos estos métodos se llaman ARQ. ARQ con adelante atrás. Se basa en la técnica de control de flujo con ventanas deslizantes. Cuando no hay errores, la técnica es similar a las ventanas deslizantes, pero cuando la estación destino encuentra una trama errónea, devuelve una confirmación negativa y rechaza todas las tramas que le lleguen hasta que reciba otra vez la trama antes rechazada, pero en buenas condiciones. Y la ARQ con rechazo selectivo. Con este método, las únicas tramas que se retransmiten son las rechazadas por el receptor o aquellas cuyo temporizador expira sin confirmación. Este método es más eficiente que los anteriores. Para que esto se pueda realizar, el receptor debe tener un buffer para guardar las tramas recibidas tras el rechazo de una dada, hasta recibir de nuevo la trama rechazada, y debe de ser capaz de colocarla en su lugar correcto. Ahora entramos a lo que es la compresión de datos. ¿Para qué se comprimen datos? Actualmente, el poder de procesamiento de los procesadores se incrementa más rápido que la capacidad de almacenamiento y es más veloz que los anchos de banda de las redes, porque estos últimos requieren cambio enorme en la infraestructura de telecomunicación. Por lo tanto, para compensar esto, es más común el procedimiento de reducir el tamaño de los datos al explotar el poder de procesamiento de los procesadores, que incrementar la capacidad de almacenamiento y de transmisión de datos. ¿Qué es la comprensión de datos? La compresión consiste en reducir el tamaño físico de bloques de información. Un compresor se vale
de un algoritmo que se utiliza para optimizar los datos al tener en cuenta consideraciones apropiadas para el tipo de datos que se van a comprimir. Por lo tanto, es necesario un descompresor para reconstruir los datos originales por medio de un algoritmo opuesto al que se utiliza para la compresión. El método de compresión depende intrínsecamente del tipo de datos que se van a comprimir. No se comprime una imagen del mismo modo que un archivo de audio. Caracterización de la compresión. La compresión se puede definir por el factor de compresión, es decir, el número de bits de la imagen comprimida dividido por el número de bits de la imagen original. El radio de compresión, que se utiliza con frecuencia, es lo contrario al factor de compresión. Por lo general, se expresa como porcentaje. Por último, la ganancia de compresión, que también se expresa como porcentaje, equivale a 1 menos el radio de compresión. Entre los tipos y métodos de compresión tenemos la compresión física y lógica. La física actúa directamente sobre los datos, por lo tanto, es cuestión de almacenar los datos repetidos de un patrón de bit a otro. Y la compresión lógica se lleva a cabo por razonamiento lógico al sustituir esta información por información equivalente. También tenemos la compresión simétrica y asimétrica. En el caso de la compresión simétrica, se utiliza el mismo método para comprimir y para descomprimir los datos. Por lo tanto, cada operación requiere la misma cantidad de trabajo. En general se utiliza este tipo de compresión en la transmisión de datos. Y la compresión asimétrica requiere más trabajo para una de las dos operaciones. Es frecuente buscar algoritmos para los cuales la compresión es más lenta que la descompresión. Los algoritmos que realizan la compresión de datos con más rapidez que la descompresión pueden ser necesarios cuando se trabaja con archivos de datos a los cuales se accede con muy poca frecuencia, ya que esto crea archivos compactos. Bien, definiré algunos términos. Archivo o fichero informático. Es un conjunto de bits almacenados en un dispositivo. ¿Qué es un bit? Es una señal electrónica que puede estar encendida o apagada. Es la unidad más pequeña de información que utiliza un ordenador. Son necesarios 8 bits para crear un byte. ¿Qué es un byte? Es la unidad fundamental de datos en los ordenadores personales. Un byte son 8 bits contiguos. El byte es también la unidad de medida básica para memoria, almacenando el equivalente a un carácter. ¿Qué es la trama? Es una unidad de envío de datos. Es una serie sucesiva de bits organizados en forma cíclica que transportan información y que permiten en la recepción extraer esta información. ¿Qué es la compresión de datos? Es la reducción del volumen de datos tratables para representar una determinada información empleando una menor cantidad de espacio. Al acto de compresión de datos se denomina compresión y al contrario descompresión. ¿Qué es el protocolo de red? Designa el conjunto de reglas que rigen el intercambio de información a través de una red de ordenadores. ¿Qué es la codificación? Es el proceso por el cual la información de una fuente es convertida en símbolos para ser comunicada. ¿Y qué es la decodificación? Es el proceso contrario a la codificación. Es decir, la conversión de esos símbolos a información que pueda ser entendida por el receptor. Canal de comunicación. Es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la información emisor y receptor. Y por último, tenemos que es la transmisión paralela. Es el envío de datos de byte en byte sobre un mínimo de 8 líneas paralelas a través de una interfaz paralela. Por ejemplo, la interfaz paralela Centronic para impresoras.